Ya estamos de vuelta aquí a Cinema TV y la verdad, ahorita que platicamos un poco de los Golden Globes, pues realmente no hemos... ¿Qué tanto sabes o no de los Golden Globes, no? Porque hemos visto, no, pues que aquí y todo, yo ni tenía ni idea dónde se celebraban los Golden Globes. Sí, es muy, lo que hablábamos, digo, sabemos muchas cosas, o tal vez no, de los Oscars, porque pues son así como el estandarte de los premios. La gran fiesta, pero, ¿no? Ajá, y los Golden Globes igual son muy importantes y lo que mencionábamos, ¿por qué? Porque vinculan las 12 grandes franquicias o grandes, pues yo creo que es de donde más dispara dinero en Estados Unidos. Estamos hablando de la televisión y del cine. Y estamos hablando de series también en plataformas como Netflix. Todo en una misma noche. Entonces también es importante. No, y a mí lo que me gusta mucho de los Golden Globes que es como una cena. O sea, Sí, que todos están sentados, ¿no? Como que, estamos en la fiesta y sube tú. O sea, Sí. eso yo creo que le da otro toque a lo que es la ceremonia de los Oscars. Yo siempre me he preguntado, ¿comerán en esa cena? Sí, claro, O sea, ¿cómo no? Están allá con su moete y con o sea, todo. pero imagínate que están comiendo y estás nominado tú al Oscar. Oh, espérate. No, sí, para digo, eso- al Golden Globes, o sea, sí es como raro. Para eso hay tiempos, pero ¿qué Sí, les parece si me imagino. vamos a ver un video donde recolectamos 15 datos que tal vez no sabías de los Golden Globes y regresamos aquí a Cinema TV? Realmente una fiesta lo que se vive allá en los Golden Globes y están padrísimos todos estos datos que a mí yo no sabía la gran mayoría de estas cosas, cuestiones, curiosidades No te que puede pasan. servir para una cena, ¿no? Así como que, oigan, ¿sabían Vas a que cena, ajá. en los Golden Globes? O haces tu cena tipo Golden Globes, claro, ¿no? ahí. Estaría muy bien. Oye, y algo que me gustó mucho fue este dato que hablan de Meryl Streep, que precisamente fue la que ha ganado más Golden Globes y que ha estado más nominada. Entonces realmente Meryl Streep ha sido una actriz muy importante y precisamente en estos Golden Globes
¿Fue alguien que destacó o no? Destacó el 100% y pasó desapercibida. La verdad es que pasó desapercibida hasta el momento en que le dieron ese Golden Globe honorífico. Yo creo que fue uno de los discursos que mejor he visto y mejor fabricados. Y es que ella sacó ahí un papelito y dijo, bueno, perdón, pero no quiero que se me olviden las cosas, me pongo nerviosa, bla, 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 bla. Y luego olvidó por completo ese papel. Casi lo tira, ¿verdad? Casi lo tira. Y aparte tiene una memoria extraordinaria. ¿Se acuerda de dónde está el persona? ¿De dónde está el persona? ¿De dónde? Ahí se le fue un poquito con alguno que otro actor. De Irlanda. Pero aún así, digo, esa memoria privilegiada por algo es de las actrices, pues de las mejores en Sí, Hollywood. y realmente yo creo que su mensaje es bastante importante y por eso precisamente les traemos el mensaje completito de lo que dijo Meryl Streep en los Golden Globes, porque creo que vale la pena verlo una y otra vez. Entonces vamos a ver el mensaje de Meryl Streep y regresamos aquí a Cinema TV. Thank you, Hollywood Foreign Press. Just to pick up on what Hugh Laurie said, you and all of us in this room really belong to the most vilified segments in American society right now. Think about it. Hollywood, foreigners, and the press. But who are we? And you know, what is Hollywood anyway? It's just a bunch of people from other places. I was born and raised and educated in the public schools of New Jersey. Viola was born in a sharecropper's cabin in South Carolina, came up in Central Falls, Rhode Island. Sarah Paulson was born in Florida, raised by a single mom in Brooklyn. Sarah Jessica Parker was one of 7 or 8 kids from Ohio. Amy Adams was born in Vicenza, Veneto, Italy. And Natalie Portman was born in Jerusalem. Where are their birth certificates? And the beautiful Ruth Nega was born in Addis Ababa, Ethiopia, raised in Ireland, I do believe. And she's here nominated for playing a small-town girl from Virginia. Ryan Gosling, like all the nicest people, is Canadian. And Dev Patel was born in Kenya, raised in London, and is here for playing an Indian raised in Tasmania. So Hollywood is crawling with outsiders and foreigners. And if we kick them all out, you'll have nothing to watch but football and mixed martial arts, which are not the arts. They gave me 3 seconds to say this, so. An actor's only job is to enter the lives of people who are different from us and let you feel what that feels like. And there were many, many, many powerful performances this year that did exactly that, breathtaking, compassionate work. But there was one performance this year that stunned me. It sank its hooks in my heart, not because it was good. There was nothing good about it. But it was effective and it did its job. It made its intended audience laugh and show their teeth. It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter, someone he outranked in privilege, power, and the capacity to fight back. It kind of broke my heart when I saw it, and I still can't get it out of my head because it wasn't in a movie. It was real life. And this instinct to humiliate, when it's modeled by someone in the public platform, by someone powerful, it filters down into everybody's life because it kind of gives permission for other people to do the same thing. Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose. Okay, go up with that thing. Okay, this brings me to the press. We need the principled press to hold power to account, to call them on the carpet, every outrage.
That's why our founders enshrined the press and its freedoms in our Constitution. So I only ask the famously well-heeled Hollywood foreign press and all of us in our community to join me in supporting the Committee to Protect Journalists, because we're going to need them going forward, and they'll need us to safeguard the truth. One more thing. Once, when I was standing on the set one day, whining about something, you know, we were going to work through supper or the long hours or whatever, Tommy Lee Jones said to me, "Isn't it such a privilege, Meryl, just to be an actor?" Yeah, it is, and we have to remind each other of the privilege and the responsibility of the act of empathy. We should all be very proud of the work Hollywood honors here tonight. As my friend, the dear departed Princess Leia, said to me once, "Take your broken heart, make it into art." Thank you for it. Bastante fuerte las palabras de Meryl Streep y directas y concisas y claras, ¿no? Sí, no es nada como que lo veas en vivo y te quedes así como que, viendo wow, las primeras reacciones de las personas que están ahí, porque hubieron hasta lágrimas, hubieron personas que obviamente se pararon, aplaudieron. Estamos hablando de que ella habló de tres ejes, ¿no? Habló de la prensa, habló de los extranjeros, que eso es algo súper importante, y luego la última parte, ¿no? de Hollywood, cómo ven a Hollywood, todo eso, que son actores, y que hay a veces que hay personas que son actores en la vida real y que hacen unas actuaciones que son deplorables, y habla ella de Donald Trump, ¿no? Sí, claro, no dijo, de hecho nunca dice su nombre, yo creo, claro, precisamente por esto de la publicidad, pero todos sabíamos de quién estaba hablando, y yo creo que son palabras muy importantes, inclusive citando a Carrie Fisher, ¿no? Yo creo que eso ahí realmente refleja remató. Lo que, sí, remató, realmente refleja mucho lo que se está viviendo ahorita en Estados Unidos y la propuesta que hace, que precisamente ustedes, como le dice al final a los reporteros, ustedes, prensa extranjera, no caigamos en este juego, empecemos a cambiar las cosas y empezamos a pensar diferente. Entonces la violencia trae más violencia, ¿no? Entonces yo siempre lo he pensado, yo siempre creo que he sido como que una idea muy clara de que nosotros tenemos que siempre respetar a la persona que está enfrente de nosotros para que precisamente podamos ser respetados. Entonces yo creo que Meryl Streep realmente las palmas con todo, no, y pues impresionante. A ver qué sorpresa nos sale en los Óscares, pero nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, no se despeguen, que regresamos precisamente con algunas películas de Meryl Streep.